Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un texto bíblico que, es famoso pero también desconcertante. El libro de Daniel. Lleno de historias que todos conocemos, ¿no? Pero también visiones muy complejas. Tenemos aquí apuntes, comentarios, que nos van a guiar un poco. La idea es sencilla. Entender qué tiene de especial Daniel, sacar sus mensajes clave y ver por qué esas historias, como la de los leones, pues siguen impactando. Vamos a ver su contexto, su estilo tan particular y sus ideas más potentes. Exactamente. Y lo peculiar empieza muy pronto, ¿eh? Poca gente sabe que está escrito no en una ni en dos, sino en 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Ahí es nada. 3 lenguas. Sí. Una mezcla que ya te dice, ojo, que este libro no es uno más. Pues vayamos a eso, a esa rareza. 3 lenguas en un solo libro del Antiguo Testamento. Hebreo y arameo ahí mezclados de forma, complicada. Y luego trozos en griego. ¿Qué nos dice esto? ¿De dónde sale? Pues sugiere una historia de composición bastante compleja, la verdad. Los fragmentos griegos, esos parecen claramente añadidos posteriores, ¿sabes? Muy populares en la diáspora judía que hablaba griego. Pero la mezcla de hebreo y arameo en la parte principal, eso es fascinante. No sigue un orden lógico. Pues no mucho. A veces cambia de idioma en mitad de una historia. Quizá reflejaba el bilingüismo de la época, ¿no? O una historia del texto con traducciones que se fueron metiendo. Sea como sea, ya te marca la singularidad del libro. ¿Y el propio Daniel quién fue? El nombre significa Dios es mi juez, ¿verdad? A veces se cuenta su historia, otras parece que habla él. Sabio, intérprete de sueños, hasta funcionario en cortes extranjeras. ¿Pero existió de verdad en el exilio babilónico? A ver, hay ecos de un sabio antiguo llamado Daniel, o Danel. Se menciona en textos ugaríticos, mucho más antiguos. Y también Ezequiel lo nombra como ejemplo de hombre justo. Pero pruebas de que el Daniel del libro fuera una figura histórica concreta del siglo VI a.C., pues no las hay. Entonces, Lo más probable es que el autor usara ese nombre, un nombre legendario, respetado, para darle autoridad a su mensaje. Es una técnica, se llama pseudoepigrafía. Era muy común en la época, sobre todo en la literatura esta apocalíptica. justo, has mencionado literatura apocalíptica. Daniel es como el pionero de esto en la Biblia hebrea. ¿Qué es exactamente este género? ¿Qué lo define? Pues mira, surge en tiempos de crisis muy gorda, ¿sabes? Cuando parece que los profetas de antes ya no hablan. Su función principal es dar esperanza. Anuncia que, aunque ahora se sufra mucho, Dios va a intervenir, y pronto, de forma definitiva, para salvar a los que son fieles. ¿Y cómo lo hace? Pues usa un lenguaje muy simbólico, visiones muy raras, ángeles que revelan secretos, y a menudo cuenta la historia pasada como si fuera una profecía. ¿Para qué? Pues para explicar el presente tan duro y asegurar que, al final, Dios gana. ¿Y cuál era esa crisis tan gorda para el autor de Daniel? ¿Cuándo se escribió, más o menos? Pues la mayor parte del libro, sobre todo las visiones, se cree que se escribió en un momento crítico, la persecución del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes. Estamos hablando de alrededor de los años 167 a 164 a.C., una época terrible. ¿Qué hizo ese rey? Pues intentó eliminar el judaísmo a la fuerza. Impuso la cultura y la religión griegas, eso que llaman helenización, y llegó a profanar el templo de Jerusalén, una barbaridad. El libro es una respuesta directa a eso, un grito de resistencia y de esperanza para los judíos fieles que estaban sufriendo muchísimo. O sea, que no es solo un libro de historias antiguas. No. Aunque las historias de la primera parte, los capítulos 1 a 6, quizás sí son un poco anteriores, pero el conjunto respira esa tensión. Entonces, el contexto es esa opresión bajo Antíoco IV, y el tema central es la lucha entre imperios: Babilonia, Persia, Grecia. Sí, pero va más allá. Describe esa sucesión de imperios, sí, usa imágenes superpotentes, ¿no? La estatua de distintos metales, las bestias que salen del mar, pero el mensaje de fondo no es solo político, es teológico. ¿En qué sentido? Pues que Dios es el Señor de la historia, Él es quien manda de verdad, permite que los imperios suban y bajen, pero su plan sigue adelante, y ese plan lleva a un reino divino, al final, que triunfará sobre todos los demás, y los fieles, los que sufren ahora bajo esos poderes, serán, vindicados. Claro, y usar alegorías era una forma segura de criticar al rey sin decirlo abiertamente, ¿no? Exacto, en plena persecución era la forma de decirlo sin jugársela del todo. Es que esas imágenes,
La estatua, el horno, los leones, las bestias, la escritura en la pared, son increíblemente memorables. Han calado hondo en el arte, en la cultura. Totalmente. El autor tenía un don, para crear símbolos que resuenan todavía hoy. Y su influencia teológica es enorme. Piensa en el judaísmo de después, en el cristianismo primitivo. ¿Qué ideas introduce? Pues ideas clave. Una angelología más desarrollada, por ejemplo. Hasta dan nombres. Miguel, Gabriel. Anda. Y una afirmación clarísima de la resurrección de los muertos para el juicio. Y luego esa figura enigmática del capítulo 7, el Hijo del Hombre. Que es crucial para Jesús, ¿no? Fundamental. Jesús se identifica con ella en los evangelios. O sea, que la influencia es tremenda. Vamos a meternos ahora en algunas de esas historias tan conocidas de la primera parte. Quizá en vez de ir capítulo por capítulo, podemos agruparlas un poco por temas, ¿te parece? Vale, perfecto. Por ejemplo, la fidelidad a la identidad judía bajo presión. Pienso en el capítulo 1, ¿no? Daniel y sus amigos se niegan a comer la comida del rey. Exacto. Ese es el primer acto de resistencia, digamos. Se niegan a contaminarse, probablemente por las leyes de comida judías, la kashrut, que era una seña de identidad básica. Y proponen una alternativa. Si piden hacer una prueba, comer solo verduras y beber agua, y resulta que acaban estando más sanos y más listos que los demás. Dios les bendice. El mensaje es claro, y muy relevante para la época de Antíoco. Si te mantienes fiel a la ley, incluso en cosas del día a día como la comida, Dios te ayuda y demuestras que tu fe es superior a la cultura dominante. Marca un tono desde el principio, ¿verdad? Totalmente. Y esa fidelidad se pone a prueba de forma mucho más heavy en el capítulo 3 con lo del horno ardiente. Uf, sí. Los amigos de Daniel, Sidrac, Misac y Abednego, con esos nombres babilonios, se niegan a adorar la estatua de oro del rey. Ahí la presión ya es máxima. O adoras la estatua o te queman vivo. Y su respuesta es, bueno, es un ejemplo de fe brutal. Dicen algo como, mira, rey, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, que sepas que no vamos a adorar tu estatua. Increíble. Y los tiran al horno. Los tiran, sí, a un horno calentado 7 veces más. Pero Dios los protege. Un ángel o una figura divina está con ellos en el fuego y no se queman. Es una historia potentísima contra la idolatría forzada. Imagina cómo resonaría eso bajo Antíoco IV, que había puesto una estatua pagana en el mismísimo templo de Jerusalén. Claro, el mensaje era, se puede resistir, Dios está con vosotros. Exacto. Incluso en las pruebas más extremas. Y en algunas versiones del libro, las que incluyen los textos griegos, aquí se meten la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes. Son textos preciosos de oración y alabanza desde dentro del horno. Una pasada. Otro tema que se repite es el contraste entre la sabiduría que viene de Dios, la de Daniel, y la arrogancia del poder humano, ¿no? El sueño de la estatua en el capítulo 2 es un buen ejemplo. Sin duda. Nabucodonosor tiene un sueño que le perturba un montón y exige a sus sabios no solo que lo interpreten, sino que adivinen primero cuál fue el sueño. Imposible. Claro, una prueba imposible. Y eso deja en evidencia a los sabios babilonios. Solo Daniel, después de pedir ayuda a Dios en oración con sus amigos, puede revelarlo. Describe la estatua: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies, de hierro mezclado con barro. Una imagen muy visual. Muy potente. Y luego ve una piedra no cortada por mano humana que golpea los pies de la estatua, la hace añicos y esa piedra se convierte en una montaña enorme que llena toda la tierra. Y la interpretación. Es una visión de la historia, ¿verdad? Es una visión teológica de la historia, sí. Los metales representan la sucesión de imperios: Babilonia, Media, Persia, Grecia, con sus divisiones posteriores. Son imperios poderosos, pero pasajeros, y al final frágiles como los pies de barro. ¿Y la piedra? La piedra, que viene de Dios, no de hombres, es el reino de Dios, que destruirá todos esos reinos humanos y se establecerá para siempre. Es una afirmación radical. Por mucho poder que tengan los imperios, Dios tiene el control final de la historia, un mensaje de esperanza brutal. Esa crítica a la arrogancia del poder la vemos también en el capítulo 4, ¿no? Con el sueño del árbol que es derribado. Efectivamente, el árbol enorme es el propio Nabucodonosor, lleno de orgullo, y por eso es cortado. Pierde la razón, vive como un animal durante 7 tiempos, hasta que reconoce que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres.
Una lección clarísima sobre la humildad que necesita el poder, el peligro de la soberbia que se olvida de Dios. Y luego están las historias que subrayan el juicio de Dios sobre la impiedad, el capítulo 5, el famoso festín de Baltasar, la escritura en la pared. Buf, esa es tremenda. Baltasar comete el peor sacrilegio. Usa los vasos sagrados que se habían llevado del templo de Jerusalén para montar una fiesta pagana. Y la respuesta de Dios es inmediata y aterradora. Aparece una mano, así, de la nada, y escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Que nadie entiende, claro. Nadie. Llaman a Daniel, que ya era mayor. ¿Y él interpreta? ¿Y qué significa? Pues básicamente, contado, pesado, dividido, Dios ha contado los días del reino de Baltasar y le ha puesto fin, ha sido pesado en la balanza y le falta peso, no da la talla, su reino será dividido y entregado a otros, a medos y persas. Y la sentencia se cumple esa misma noche. Baltasar muere. Es un aviso súper contundente contra la profanación de lo sagrado y la arrogancia, con Antíoco IV en mente, seguro. Y el ciclo de estas historias de la corte termina en el capítulo 6, con Daniel en el foso de los leones, otro superclásico. Sí, el último gran relato de este tipo. Por envidia, otros funcionarios lían al rey Darío, el Medo, que por cierto es una figura históricamente un poco rara en este contexto, para que firme un decreto. Un decreto que prohíbe pedirle nada a ningún dios u hombre excepto al rey durante 30 días, bajo pena de muerte, claro. ¿Y Daniel? Daniel pasa. Sigue rezando a Dios abiertamente, como siempre, 3 veces al día, de cara a Jerusalén. Lo pillan, claro, y lo arrojan a los leones. Y como en el horno, Dios interviene otra vez. Exacto. Un ángel cierra la boca de los leones. Daniel pasa la noche allí tan tranquilo. Al día siguiente el rey lo encuentra vivo, se alegra un montón, reconoce el poder del Dios de Daniel y castiga a los acusadores tirándolos a ellos al foso. Cierra el círculo temático, ¿no? La fidelidad total, incluso jugándote la vida, lleva a la salvación y al reconocimiento del Dios verdadero por parte de los paganos. Y el trasfondo, una vez más, la persecución de Antíoco y la prohibición de rezar y practicar el judaísmo. Vale. Y a partir del capítulo 7, el libro cambia de tercio. Entramos en un lenguaje distinto, más oscuro, ¿no? Simbólico. Las visiones apocalípticas. La primera, la de las 4 bestias. Es clave. Sí, aquí el tono es diferente, más aterrador, más cósmico. Esta visión de las 4 bestias es paralela a la de la estatua del capítulo 2, pero contada de otra forma. 4 bestias monstruosas, un león con alas, un oso, un leopardo con 4 cabezas y una cuarta bestia espantosa, indescriptible, salen del mar que simboliza el caos. Representan de nuevo la sucesión de imperios. Y el foco está en la última bestia, ¿no? Sí, sobre todo en la cuarta bestia y en un cuerno pequeño que le sale. Un cuerno arrogante que dice blasfemias contra Dios y persigue a los santos del Altísimo. Es la representación más directa de Antíoco IV y su persecución, no hay duda. Pero la visión no se queda ahí, en la opresión. No, ofrece una resolución. ¿Y qué resolución? La escena cambia al cielo. Aparece el anciano de días, que es Dios, sentado en su trono de fuego para juzgar. La bestia perseguidora es destruida. Y entonces, fíjate, viene uno como un hijo de hombre, o sea, una figura con aspecto humano, en contraste con las bestias. Viene en las nubes del cielo. Se acerca al anciano y recibe de él el dominio, la gloria y un reino eterno sobre todos los pueblos. Una imagen Es potentísima. brutal. Es el juicio de Dios sobre el mal y la entrega del reino final a esta figura, que se ha interpretado de muchas maneras, como el pueblo fiel de Israel, como un ángel tipo Miguel, o, claro, en la tradición cristiana como el Mesías, como Jesús. Y las visiones que siguen, de los capítulos 8 al 12, van por la misma línea, detallando más ese conflicto. Exacto. Profundízale en eso, detallando más la historia contemporánea al autor, pero siempre con ese lenguaje simbólico. El capítulo 8, con el carnero y el macho cabrío, se centra en el conflicto entre Persia y Grecia, destacando otra vez al cuerno pequeño, Antíoco, y sus ataques al santuario. El capítulo 9 es muy interesante porque reinterpreta una profecía de Jeremías, la de los 70 años de exilio. Dice que no son 70 años, sino 70 semanas de años, o sea, 490 años. Un cálculo simbólico. Sí, un cálculo simbólico para situar la crisis actual,
la de Antíoco, como el momento culminante justo antes de la restauración final que Dios va a traer. Y la última gran visión, que ocupa los capítulos 10 a 12, es casi como una crónica cifrada de las guerras entre los sucesores de Alejandro Magno, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Culmina con una descripción muy detallada de las acciones de Antíoco IV. ¿Y cuál dirías que es el clímax teológico de todas estas visiones tan complicadas? Pues mira, yo creo que está al final, en el capítulo 12. Anuncia un tiempo de angustia terrible como nunca antes ha habido. Pero también dice que el arcángel Miguel, el protector de Israel, intervendrá. Y lo más revolucionario, la promesa explícita de la resurrección de los muertos. ¿La resurrección? Sí, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Es uno de los textos más claros, si no el más claro, de todo el Antiguo Testamento sobre la resurrección y el juicio individual después de la muerte. Una idea potentísima. Para acabar de pintar el cuadro, háblanos brevemente de los capítulos 13 y 14, esas que llaman adiciones griegas, ¿no? Que no están en la Biblia hebrea original. Correcto. Son relatos deuterocanónicos que se añadieron después y que fueron muy populares. No tienen ese tono apocalíptico tan denso. El capítulo 13 es la historia de Susana, una mujer virtuosa a la que dos jueces viejos y corruptos acusan falsamente de adulterio porque no cedió a sus chantajes. Y Daniel la salva. Sí, un Daniel joven y astuto interroga a los viejos por separado, los pilla en contradicción y salva a Susana. Una historia sobre la justicia y la sabiduría divina frente a la corrupción. Y el capítulo 14 tiene dos historias más, la de Bel y la del dragón. ¿Qué pasa ahí? Pues Daniel demuestra que el ídolo Bel, al que daban muchas ofrendas de comida, en realidad no comía nada. Eran los sacerdotes los que se lo comían entrando por un pasadizo secreto. Daniel lo descubre y lo deja en evidencia. Y luego mata a un dragón enorme que los babilonios adoraban. Son historias que ridiculizan la idolatría, muestran que es un fraude. O sea que refuerzan temas que ya estaban, ¿no? Sí. La sabiduría de Daniel, la crítica a los falsos dioses, la justicia, aunque son relatos más de tipo popular, ejemplar. Curiosamente, en esta sección, Daniel vuelve a acabar en el foso de los leones y lo salvan otra vez. Incluso le llevan comida milagrosamente. Vaya viaje hemos hecho por un libro. Uf, denso y lleno de capas, desde su lío de idiomas hasta esas historias de fe al límite y las visiones apocalípticas. Un texto que nació en una crisis tremenda para dar esperanza, ¿no? Claramente. Hemos visto esos mensajes clave. Dios manda sobre la historia, por encima de los imperios, la importancia de ser fiel hasta el final, en lo pequeño y en lo grande, y esa promesa de que los justos serán vindicados, incluyendo esa idea tan nueva de la resurrección. Sí. Y quizás para terminar una reflexión podría ser esa. ¿Cómo puede ser que un libro tan metido en una crisis concreta del siglo II a.C. nos siga diciendo cosas hoy? Buena pregunta. Pues yo creo que es porque toca tensiones que son de siempre, ¿no? La tensión entre la fe de uno y el poder del Estado. La lucha contra la idolatría, que hoy toma otras formas, claro, pero sigue ahí. La búsqueda de sentido, de esperanza, cuando parece que todo es un caos. Daniel nos recuerda que resistir es posible, que la fe puede dar una visión que va más allá de lo inmediato, que apunta a un propósito más grande. Una visión que trasciende, sí. Eso es, incluso en los momentos más oscuros. Pues una exploración intensa, la verdad. Esperamos que este análisis haya sido iluminador y que dé que pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso al libro de Daniel.